En este video vamos a hablar del dominio, rango y gráfica de funciones especiales. Y empezamos con las funciones polinomiales. Definamos qué es una función polinomial. Una función polinomial está formada de variables, exponentes y números, pero principalmente una función polinomial no cuenta o no tiene la variable en el denominador. Si ya tenemos la variable en el denominador, entonces estamos trabajando con otro tipo de funciones, que son las funciones racionales. Dentro de las funciones polinomiales vamos a tener diferentes clasificaciones dependiendo de su estructura y dependiendo del exponente, es decir, del grado de la función polinomial, el exponente más alto. Vamos a empezar en este ejemplo a definir cuál es el dominio de las funciones polinomiales. En general, todas las funciones polinomiales, no importa cuál es su clasificación, su dominio va a ser todos los números reales. Y lo vamos a representar con una R mayúscula o con un intervalo abierto que va de menos infinito a más infinito. Tiene que ser un intervalo abierto porque el infinito nunca se puede incluir. Entonces, por eso es que lo ponemos entre paréntesis. El infinito es solo una notación de que algo no tiene fin. En este ejemplo vamos a trabajar con esta función f de x igual a 2x más 3. Es una función polinomial, no tiene x como denominador, y lo principal es que el exponente de esta función es 1. El exponente de la variable es 1 y por lo tanto se clasifica como una función lineal. Por supuesto, entra dentro de las funciones polinomiales. Vamos a hacer la gráfica de una función lineal y para eso vemos una tabla de valores, donde voy a tener valores de x y los valores de la función que le corresponden o los valores de y que le corresponden a cada uno de los valores de x que yo seleccione. Como el dominio es todos los números reales de una función polinomial, pues puedo tomar cualquier valor dentro de estos números reales. ¿Por qué el dominio de una función polinomial es todos los números reales? Bueno, porque una función polinomial dentro de sus características es que es continua en toda su trayectoria. Es decir, cuando yo grafico en un plano cartesiano una función polinomial, no voy a tener interrupciones en toda su trayectoria o no voy a tener restricciones. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier valor de x y que cualquier valor que yo tome, siempre la función va a estar definida. Acuérdense que el dominio son todos los valores que llegue a tomar la variable x siempre y cuando la función exista o esté definida. Así que, en general, todas las funciones polinomiales, su dominio es todos los números reales. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier valor de x que yo seleccione, tanto positivo como negativo, y yo voy a tomar estos al azar. Pueden tomar muchos más si quieren ser más exactos en la gráfica. Para cada uno de estos valores de x voy a encontrar los valores que le corresponden en y o los valores funcionales. Para eso, pues lo primero que voy a hacer es tomar el valor de menos 2 y lo voy a sustituir en la función. En lugar de x voy a colocar menos 2 y lo voy a sustituir. Opero y me queda que f de menos 2 es igual a menos 1. O sea, el valor que le corresponde a x menos 2 es menos 1. Y lo voy a colocar entonces en mi tabla. Y lo mismo hago con el menos 1, lo sustituyo en la función, con el 0 lo sustituyo en la función y el 1 también lo sustituyo en la función y encuentro los valores de la función o los valores en y que le corresponden. Estos valores, ya al llenar la tabla, lo que forman son pares ordenados. Por ejemplo, aquí tengo el par ordenado menos 2, menos 1. Luego tengo el par ordenado 1,1, 0,3 y 1,5. ¿Verdad? Menos 1,1, 0,3 y 1,5. Y con estos pares ordenados lo que puedo hacer es encontrar la gráfica de la función en un plano cartesiano. Observen, esta es la gráfica de la función lineal. Aquí está el primer punto que nosotros encontramos, menos 2, menos 1, menos 1,1, 0,3, y acá ya no se logra ver el 1,5, pero bueno, está un poquito más arriba. Por eso es importante que al inicio y al final de la gráfica siempre pongamos estas flechas que indican que no tiene fin, que viene desde menos a más infinito.
Ahora que ya tenemos la gráfica, podemos definir cuál es el rango. El rango son los valores en Y, son los valores de la función. Gráficamente o visualmente, el rango es de donde empieza la gráfica hasta donde termina, de abajo hacia arriba. Es la altura. Entonces miramos los valores en Y. Bueno, entonces miramos esta gráfica que empieza con esta flecha que me indica que viene de menos infinito y vemos toda la trayectoria, toda su altura y se va hasta más infinito. Por lo tanto, el rango también son todos los números reales y los podemos poner también con una R mayúscula o con un intervalo abierto de menos a más infinito. Ahora tenemos esta función que es una función cuadrática. ¿Por qué es una función cuadrática? Porque el exponente de la variable ahora es 2. Entra dentro del conjunto de los polinomios también, ¿verdad? Porque no tenemos raíces dentro de la función, no tenemos la variable x en el denominador. Entonces entra dentro del conjunto de los polinomios. ¿Cuál es el dominio entonces? Todos los números reales, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que todos los polinomios, su dominio va a ser todos los números reales, porque son continuos en toda su trayectoria. Vamos a hacer igual una tabla de valores para representar esta función en el plano y ver cuál es su gráfica. Para eso, bueno, voy a tomar valores de x y voy a encontrar los valores de la función. Los valores de x también los tomo al azar, valores positivos y negativos. Yo tomé estos, menos 2, menos 1, 0 y 1, pero pueden tomar cualquier otro valor que ustedes consideren para poder terminar su gráfica. Bueno, entonces voy a tomar el valor de menos 2 y lo voy a sustituir en la función que tengo, en la función original, en cada una de las x. Es importante que cuando yo estoy elevando un número negativo a cualquier potencia y principalmente a una potencia par, utilicemos paréntesis, porque si no, no vamos a obtener el resultado correcto. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, positivo. Todo número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo. Si no usamos paréntesis, seguramente la calculadora no nos va a dar la respuesta correcta. Bueno, entonces acá el valor de la función va a ser 3. Y lo colocamos en nuestra tabla, ¿verdad? Es el que le corresponde. Y lo mismo hacemos con cada uno de los valores de x, lo sustituimos en la función. Para menos 1, entonces me va a dar 0, para 0 me va a dar menos 1 y para 1 me va a dar 0. Representamos estos pares ordenados en un plano cartesiano y obtenemos la gráfica. Vean qué distinta es la gráfica a la anterior. Aquí tengo los valores que encontré, por ejemplo, el menos 2,3, el menos 1,0, el 0, menos 1 y el 1,0. Colocamos flechas al inicio y al final de la gráfica para indicar que no tiene fin. Entonces localizamos los puntos en el plano y hacemos un trazo de izquierda a derecha siguiendo estos puntos, ¿verdad? Esta es una curva suave a la hora de poder graficar, ¿verdad? Todas las funciones que tengan un exponente diferente a 1, pues siempre se van a dibujar haciendo no una línea recta, sino una curva, ¿verdad? Como lo podemos ver o lo podemos observar acá. La representación gráfica, entonces, de esta función es esta, a la cual se le conoce parábola, pero vamos a verlo más adelante a detalle. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de esta función? Pues el rango es la altura de la gráfica, dónde empieza y dónde termina la gráfica, de abajo hacia arriba, y el punto más pequeño que tiene esta gráfica en Y es menos 1. Y si seguimos toda la trayectoria hacia arriba, vean las flechitas, indica que se va al infinito positivo. Entonces el rango es de menos 1 incluido, porque está dentro de la gráfica, a infinito positivo entre paréntesis. La función constante. La función constante es una función especial. Está también dentro de la familia de los polinomios, pero se le llama función constante porque está formada solo de un número, como por ejemplo la que tengo acá, f de x igual a 3. Vamos a ver cuál es el dominio de esta función constante. Como está dentro de la clasificación de los polinomios, pues el dominio siempre es todos los números reales o de menos a más infinito. Vamos a graficar la función constante. Entonces vamos a tomar valores de x y vamos a encontrar los valores de la función. ¿Qué valores de x puedo tomar? Cualquiera al azar, ¿verdad? Que puede ser menos 2, menos 1, 0 y 1. Y
ahora voy a encontrar los valores de la función. Ustedes recordarán que los ejemplos anteriores yo tomo los valores de x y los sustituyo en la función, en la x de la función. Sin embargo, una función constante solo está formada de un número. Entonces, como no hay dónde sustituir, el valor funcional siempre va a ser esa misma constante, 3. No importa qué valor de x tenga, el valor de la función siempre va a ser la constante, que en este caso es 3. Y esa sería nuestra representación gráfica, es una línea horizontal. Acá tengo los valores, menos 2,3, por ejemplo, menos 1,3, 0,3 y 1,3, y así podemos seguir de más a menos infinito, por eso hacemos flechitas, ¿verdad? Y aquí lo importante, ¿cuál es el rango? Esta como es una función muy especial, cuando medimos la altura, vean que, bueno, empezamos en 3 y ya no hay más altura, termina en 3, es una recta horizontal. Así que no hay un intervalo aquí desde donde empieza hasta donde termina, sino solo es un número y por eso lo vamos a poner entre llaves y vamos a decir que la altura solamente es 3. Y para finalizar nuestro video del día de hoy, vamos a hablar de la función valor absoluto. El valor absoluto, ¿verdad? Esta es la notación del valor absoluto, f de x, y estas dos líneas verticales que encierran a la variable representan el valor absoluto. El valor absoluto se utiliza mucho para medir distancias o también para la elasticidad de la demanda que vamos a ver más adelante o en cursos posteriores. Pero vamos a definir qué es la función valor absoluto. La función valor absoluto se divide en dos. Vamos a decir que el valor absoluto de x va a ser solamente x si esa x es un número positivo, es decir, mayor o igual que 0. Y vamos a decir que va a ser menos x si ese valor de x va a ser un número negativo, es decir, menor que 0. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, si mi número es 3, eso quiere decir que es un número positivo, pues entonces va a ser, como lo dice esta expresión, va a ser exactamente el mismo número, 3. Ahora bien, si el número es negativo, ¿verdad? Si es menor que 0, como lo dice acá, pues va a ser menos el número, menos 3. Y por lo tanto, entonces el valor absoluto de menos 3 va a ser igual a 3. En pocas palabras, el valor absoluto lo que hace es que los números negativos los convierte a positivos y los positivos siguen siendo positivos. ¿Cuál es el dominio de un valor absoluto? Pues el dominio, como ustedes podrán observar, no hay restricciones para los valores que tome en X, así que el dominio van a ser todos los reales de menos a más infinito para una función valor absoluto. Así que si yo quiero representar esta función en el plano, haciendo una tabla de valores, yo puedo tomar cualquier valor de X que a mí se me ocurra. Yo voy a tomar estos de prueba y ustedes pueden tomar más. Para esto, entonces, voy a también encontrar sus valores en Y. Y empezamos con el primer valor de X, lo sustituyo en la función valor absoluto de menos 2, y el resultado me va a dar 2, como ya lo habíamos definido antes. Si el número es negativo y está dentro del valor absoluto, entonces se convierte en positivo. Entonces, la gráfica, la tabla quedaría de esta manera. Valor absoluto de menos 2 es 2. Valor absoluto de menos 1 es 1. Valor absoluto de 0 es 0. Y valor absoluto de 1 es 1. Los valores positivos siguen siendo positivos. Y bueno, la representación gráfica del valor absoluto, acá sí no es una curva, sino son líneas y tiene esta forma. Acá está el menos 2,2, el menos 1,1, 0,0, 1,1 y así nos podemos ir con más valores para ser más exactos. Siempre ponemos flechitas al inicio y al final y esta sería la gráfica del valor absoluto. ¿Cuál es el rango? El rango, la altura de la gráfica, vean que el valor más pequeño en Y es 0, ahí empieza la gráfica, y si medimos la altura, vean que se va al infinito por estas flechas que tenemos acá, así que es de 0 a infinito. Bueno, pues acá estas son algunas funciones que podemos tomar de las especiales, espero que les haya servido, y cómo encontrar el dominio, la gráfica,
Podemos tomar cualquier valor de X, ¿verdad? Yo tomé aquí algunos al azar, pero para ser más exactos pueden tomar otros valores o más valores.